La hermenéutica filosófica es la disciplina de la interpretación que debe su nombre a Hermes, el dios griego, encargado de comunicar a la humanidad con los dioses, quien por lo mismo fungía como intérprete de ambos. Si bien viene de muy lejos, la hermenéutica moderna se establece como tal en la obra de Martin Heidegger y Hans-Georg Gadamer. Hay un aspecto de su enseñanza que me interesa resaltar ahora. Todo cuanto conocemos nos brinda el conocimiento, no brinda el conocimiento verdadero de lo que pretendemos conocer, sino una cierta perspectiva muy limitada del objeto en cuestión. Esto se debe a que nuestro conocimiento conlleva una estructura sumamente compleja que escapa a nuestra conciencia. En ese sentido, como lo considera Nietzsche, nada es verdadero, todo es interpretación. Por lo anterior, todo cuanto conocemos pasa por una especie de tamiz, el tamiz de la interpretación. Y esta no brinda únicamente una perspectiva histórica o social, sino una de tipo físico, estructural, propia por lo mismo de toda la humanidad. A este tipo de estructuras comunes a toda la humanidad, en filosofía se les conoce como estructuras ontológicas, a saber, estructuras que conforman el ser que somos los humanos. De acuerdo con lo anterior, la discapacidad, como cualquier otro fenómeno, no es un hecho en sí mismo, sino una cierta forma de interpretar las capacidades de diferentes personas. Pero ya que comprender esto puede resultar difícil cuando no se ha estudiado hermenéutica filosófica, hagamos un poco de hermenéutica partiendo de un filósofo singular, Baruch Spinoza. La imagen de Baruch Spinoza, casi olvidada por más de 3 siglos, ha crecido en importancia de manera notable en los últimos decenios. Hace apenas unos años resultaba difícil estudiarlo, ya que no se encontraban buenas traducciones de su compleja obra o comentarios actuales en torno a ella. Hoy las novedades sobre su vida y su obra están presentes en todas las librerías. Poetas como Borges, neurocientíficos como Antonio Damasio y filósofos como Deleuze, entre muchos otros, lo han estudiado y le han dedicado importantes escritos. Spinoza sorprende, y no solo por lo que dice, sino por cómo lo dice. Sorprende porque demuestra sus proposiciones de manera lógica, deductiva y completamente apegada a la razón. No es un filósofo que especule, razona, y de ahí el título de su obra magna, Ética demostrada de acuerdo al orden geométrico. En esta ocasión, Spinoza nos interesa porque, de acuerdo a su esquema de pensamiento, podríamos decir que para él las discapacidades humanas son casi infinitas. Esta aseveración podría dejar perplejo a más de un filósofo, por lo cual la explicaré con cautela desde el pensamiento expuesto en su Ética. Spinoza considera que la naturaleza se expresa de diferentes formas, de hecho se expresa de infinitas formas. Pero el ser humano no tiene acceso más que a 2 de esas infinitas maneras en que la naturaleza se expresa. Solo puede conocer lo corpóreo, que en la época de Spinoza se designaba como lo extenso o la extensión, y el pensamiento. Conocemos, pues, 2 realidades diferentes, la que existe en el pensamiento y la que existe en el mundo que llamamos real. La filosofía ha designado a los entes de cada una de estas realidades como entes reales, los entes que habitan o que ocupan espacio, es decir, tienen cuerpo y por lo mismo son extensos, y los entes ideales, que no tienen cuerpo pero tienen una existencia eidética, son pensamientos en el sentido más general de la palabra. De ese modo, mente y cuerpo determinan aquello que podemos conocer, pensamiento y extensión, pero también determinan lo que no podemos conocer, el resto de las infinitas formas en que se manifiesta la naturaleza, que no pertenecen al ámbito ni del pensamiento ni de la extensión. Todo esto quiere decir que hay una infinidad de ámbitos que quedan vedados para el conocimiento humano. Si son infinitas las formas en que se expresa la naturaleza y el ser humano solamente puede conocer 2 de ellas, sus capacidades, debemos admitirlo, son muy breves. Conocemos solamente 2 aspectos de una naturaleza infinita. Y es con base en esas facultades que el ser humano ha construido un mundo para habitarlo. La tecnología es una forma de suplir esas casi infinitas discapacidades. Su vista es corta, pero ha construido microscopios y telescopios para remediarlo.
Su vista no atraviesa la materia, ha inventado rayos X y otras formas de lograr ver lo que le queda vedado. No puede volar, pero finalmente ha logrado no solo volar, sino atravesar el mundo entero por los aires y llegar hasta el espacio más allá de este mundo. Y así podríamos continuar, pero lo que me interesa señalar es una cosa. La ciencia y la tecnología se han esforzado en cubrir las discapacidades que la especie humana tiene de manera general. Pero si Spinoza resultara muy místico para el gusto de mujeres y hombres de ciencia, podríamos acudir al más científico de los filósofos, Kant. Él insistía en que lo que conocemos del mundo no son las cosas en sí, sino únicamente lo que somos aptos para conocer de esas cosas. En buen griego, Kant consideró que conocemos solo los fenómenos, que literalmente significa lo que aparece, lo que sale a la luz. Pero lo que sale a la luz ante nosotros, lo que aparece ante nuestra vista, dice correctamente Kant, no es la cosa en sí que pretendemos conocer. Conocemos solamente ciertos aspectos de la realidad para los cuales tenemos capacidades. Por eso Kant llamó a las cosas en sí noumenos. El noumeno es precisamente aquello que se encuentra fuera de la experiencia posible para el ser racional y por lo mismo, dirá Kant, resulta imposible de conocer. Para este filósofo, conocemos todo a través del espacio y el tiempo, porque estas son dos formas de nuestra propia sensibilidad. No se trata de que las cosas estén en un cierto espacio y tiempo, sino de que espacio y tiempo es la estructura misma de nuestra sensibilidad. De modo cercano a Spinoza, Kant dirá que conocemos el mundo gracias a una estructura ontológica que nos es propia. No conocemos el mundo en sí, sino solamente aquellos aspectos de la realidad para los cuales tenemos entendederas, si se me permite la expresión. Un ejemplo sencillo. No conocemos las cosas de manera molecular, ni en todas sus posibles dimensiones, por arriba, por abajo, por adentro. Conocemos solo lo que aparece ante nuestra peculiar capacidad sensible y racional. Incapacitados para conocer y vivir de muchas maneras que resultan ajenas al ser humano, este breve ser que somos ha hecho uso de sus facultades para conocer el mundo y vivir en él. Y como decía, ha inventado instrumentos para extender esas capacidades. Ha dejado señalizaciones a la vista porque posee la capacidad de ver. Ha compuesto música porque posee la capacidad de escuchar. Ha creado el arte culinario porque tiene el sentido del gusto y ha creado las ciencias y las humanidades porque tiene capacidad para pensar. Toda creación humana responde a esas capacidades que se insertan en una estructura, la que es propia del ser humano de manera general. Y con esto llego al punto que me interesa resaltar. La incapacidad o discapacidad está en todos los individuos. La diferencia radica en qué discapacidades son atendidas por la sociedad y cuáles no lo son por pertenecer a una minoría. Se me dirá que estoy haciendo equivalentes los términos incapacidad y discapacidad, y en efecto, como se verá, me interesa enfrentar ambos términos a la expresión diferentes capacidades. Tenemos que el ser humano está incapacitado para muchas cosas, pero ha atendido esa incapacidad construyendo 1000 aparatos para ello. El ser humano que se aleja del esquema general de incapacidades presenta una incapacidad diferente. Se le llama discapacitado no porque lo sea, sino porque el mundo mismo no está construido para ese peculiar tipo de incapacidad. Esta última anotación es la clave de esta hermenéutica de la discapacidad. Ciertos seres humanos se alejan del marco de las capacidades o discapacidades generales y por lo mismo el mundo construido por el ser humano le resulta inhóspito. Los ciegos y los sordos quizás sean uno de los ejemplos más radicales y evidentes acerca del grado de inhospitalidad al que puede llegar el mundo cotidiano, que ha sido creado por seres que pueden ver y escuchar. Pero esa inhospitalidad sería similar en el caso contrario, esto es, si el mundo hubiese sido creado
por seres que no pudieran ver o escuchar. Aquellos que sí pudieran hacerlo no tendrían una buena vida. Un buen ejemplo de ello lo ofrece magistralmente Herbert George Wells en El País de los Ciegos. Wells se refiere en esa obra a un legendario pueblo colombiano en el cual se presentó una creciente pérdida de la vista, sin llegar a saber si ello se debía a contaminantes o si se trataba de razones de otro género. Hacia esa época sobrevino un terremoto y el pueblo en el que se presentó este problema quedó completamente aislado. La historia de Wells comienza después de 15 generaciones de ciegos en este aislado pueblo. Wells imagina una sociedad que ha olvidado qué es ver y desconoce por lo mismo todos los verbos, sustantivos y adjetivos que se relacionan o surgen a raíz del sentido de la vista. Cuando de modo accidental un escalador cae en el barranco y llega al pueblo, simplemente no logra ser funcional. Viviendo con ellos, el escalador nota que todos los lugares públicos y hasta las casas carecen de ventanas, y que en ese pueblo el tiempo se divide en dos, calor y frío. El calor es bueno para dormir y el frío es bueno para trabajar, de modo que trabajaban en lo que nosotros llamamos la noche. Evidentemente, el intruso resulta completamente incapacitado para trabajar en la oscuridad, y los nativos concluyen que se trata de un pobre loco que presenta accesos de cólera en los que habla de cosas inexistentes, por ejemplo, de una realidad que solo él puede conocer a través de un sentido especial que solo él posee. Dice también que en otros lugares existen muchos seres que también tienen ese contacto extraño con esa supuesta realidad a la que solo se puede acceder mediante ese sentido especial que él llama la vista. Wells resuelve la trama cuando, cansado de esta situación, el escalador planea un golpe de estado. En tierra de ciegos, el tuerto es rey, y no es posible de otra manera. Su golpe de estado resulta batido, pero como en él llegó a lastimar a algunos ciegos, tiene que alejarse de la aldea. Tiempo después es perdonado y el pueblo decide ayudarlo, extrayéndole las dos malformaciones con párpados en constante movimiento que presenta en la cabeza, pues consideran que es lo que mantenía su cerebro en constante irritación y destrucción y le llevaba a la locura. En efecto, en tierra de ciegos es necesario ser ciego si se quiere vivir en paz. Esta es una metáfora de la cotidiana realidad humana en cualquier sociedad, pero deja ver también que todo aquel que no comparte, ya sea capacidades o discapacidades con el resto de una población, no se puede adaptar del mismo modo que los demás. Y con esto vuelvo al inicio. Quienes no tienen las mismas capacidades que la mayoría encuentran un mundo inhóspito, pero la incapacidad no está en la persona, está insertada en el mundo que le rodea. Es el mundo lo que resulta apto para el individuo diferente, lo que no resulta apto para el individuo diferente, pues ha sido construido con otros estándares. Las capacidades pueden diferir por exceso o por defecto. Hay quienes rebasan las de la mayoría, como el caso de los niños con un IQ superior a los 140, quienes la pasan bastante mal en las escuelas y no se adaptan a lo establecido para el resto de sus compañeros. Paradójicamente, estos niños, al tener capacidad de más, quedan discapacitados para funcionar como debieran. Hay quienes por defecto no alcanzan a escuchar lo que la mayoría, o a ver lo que la mayoría, o a caminar lo que la mayoría. Sin lugar a dudas, la pasan mal. ¿Qué es, pues, la discapacidad? Es la imposibilidad de vivir adecuadamente en un mundo que no ha sido construido para lo que un individuo es. La incapacidad o discapacidad no está en el individuo, sino en el medio en que vive. Los seres humanos somos los que hacemos que nuestro derredor sea o no apto para que podamos enfrentar nuestras necesidades. Por eso la sola palabra discapacidad debería implicar una denuncia social. El concepto discapacidad indica que el entorno no ha sido capacitado, no ha sido construido apto para todos y no responde por lo mismo a las diversas necesidades. Si adecuáramos nuestro entorno, no habría en efecto discapacitados, sino, como se ha dicho, gente con necesidades diferentes.
Pero no es cuestión de títulos honoríficos. Vuelvo a mi vieja lucha. No se trata de cambiar las palabras, sino de cambiar el mundo en que vivimos. Tendremos gente con capacidades diferentes en la medida en que los diferentes entornos les sirvan a todos. De otra manera seguiremos teniendo y siendo discapacitados. Decía Simone de Beauvoir que por muchos años a los negros se les limitó a ser limpiabotas y luego se concluyó que eso era lo único que podían hacer. A la mujer por siglos se le recluyó en una casa y luego se concluyó que para eso era ella la más apta. A los animales se les cría para comerlos y luego se concluye que para eso son. Racismo, sexismo y especismo son 3 formas de rechazo y discriminación al que es diferente. Diferente por raza, por sexo o por especie. Haría falta una palabra para la discriminación de quien no es tomado en cuenta por tener en efecto diferentes capacidades. Solo el día en que logremos ver a los demás con el mismo amor y consideración con que nos vemos a nosotros mismos, comprenderemos que todo ser capaz de sentir dolor, angustia, soledad o rechazo, en resumen, todo ser capaz de sentir merece el mismo trato y las mismas oportunidades que procuramos para nuestro más amado yo, y ello independientemente de su raza, sexo, especie o capacidades. Esta igualdad es por hoy inalcanzable, pero es el ideal que marca el camino de mi vida y le da un sentido. Es mi estrella polar. Epílogo. El topo de Darwin. Ya que la filosofía podría no resultar del todo clara para quienes no lo han estudiado, intentaré ahora argumentar brevemente esta misma idea desde el ámbito de la ciencia. Para ello me basaré en 2 obras que a mi modo de ver son, ambas, parteaguas que abrieron el mundo a una nueva era. El origen de las especies y El origen del hombre, de Charles Darwin. Este científico inglés se sorprendió al encontrar que los topos ciegos tenían ojos. Estos se encontraban atrofiados bajo párpados sellados. Este hecho fue la constatación de que los ojos llegaron a ser un estorbo para el topo. La teoría de la evolución mostró que solamente sobrevivieron los topos sin ojos y crearon una descendencia sin ojos, o mejor dicho, con ojos averiados tras párpados sellados. De manera similar al personaje de Wells, el sentido de la vista fue la perdición de los topos que no lograron adaptarse al medio del mismo modo que lo lograron los topos ciegos. No se trata, pues, de tener más o de tener menos capacidades, sino de tener aquellas que sirven para adaptarse al medio en que se vive. La cuestión es que al ser diferentes, la desadaptación al medio genera problemas. La teoría de la evolución darwiniana nos enseñó que en el medio natural, quien no es apto para sobrevivir muere tempranamente y no se reproduce, mientras que los que resultan aptos para, valga la redundancia, adaptarse al medio, sobreviven y generan descendencia. Ese es uno de los pilares de la selección natural. En el mundo tecnificado, el ser humano toma el lugar de la naturaleza. Es él quien construye el medio que es o no apto para sus habitantes. Tenemos que distinguir por lo mismo entre el término incapacidad o discapacidad por un lado y el concepto de personas con diferentes capacidades. Pero como dije, no son los términos lo que pueden emplearse a gusto del parlante. Son términos que deben usarse con propiedad. En una sociedad justa, podríamos tener personas con diferentes capacidades que vivieran de manera adecuada. En una sociedad injusta y no equitativa, es imposible la existencia de personas con diferentes capacidades. Se tendrán necesariamente discapacitados, pues no podrán adaptarse al medio creado por humanos que no han tenido en cuenta sus capacidades. Por eso, la discapacidad es un problema social de respeto a la diferencia, y no solo respeto, sino compromiso con la diferencia. Ese compromiso nos debe llevar a tomar en cuenta a los que son diferentes para hacer que el mundo sea para ellos tan apto como lo es para el resto de la humanidad. Computadoras para invidentes, rampas para sillas de ruedas, elevadores, luces de alarma o aparatos que vibran para sordos. Son muchas las cosas que pueden ofrecer una vida buena para quienes en efecto tienen capacidades diferentes.
En resumen, en el mundo tecnificado, la discapacidad no radica en el individuo. La discapacidad es una denuncia del retraso social para construir un mundo equitativo. Repito e insisto, cuando logremos equidad, no tendremos discapacitados, sino una sociedad de individuos con diferentes capacidades que podrán vivir en el mundo de manera similar a cualquier otra persona. Habremos saldado entonces esa cuenta pendiente. Muchas gracias.